¿Cómo están? ¿Todos me escuchan? Buenos días. Buenos días, profesor. Es profesor. ¿Qué tal? Bueno, ¿listos para una siguiente semana? ¿Cómo van con sus pendientes? ¿Ya están cerrando su semestre? Si estuviéramos en clases, esta sería la última semana, ¿no? Sí, ya, pero Ya están terminando, la mayoría van a terminar que el 28 de junio, si no es que no. antes. De hecho, bueno, en mi caso yo terminaría 2 materias el viernes y sábado y solo me quedaría la de usted. Uy, qué feo. Ya mejor vamos a acabar de una vez, ¿no? Ya, hasta aquí llegamos. Sí, ya. Ya, ¿no? Ya es mucho martirio esto. Ya todavía que vamos a ver tema nuevo y no, bueno, ¿no? Sin proyectos, ya nada. Todos 8. Todos 8, ¿verdad? Barbaridad. No, 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 se vale soñar. Bueno, este, pues vamos a comenzar el día de hoy un tema nuevo. A ver qué tal nos va y bueno, inclusive nos va a dar tiempo para ver 2 temas nuevos, ¿no? Estaba pensando, bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que, bueno, tenemos 2 semanas más todavía? Habíamos dicho que tenemos hasta que íbamos nosotros a cerrar nuestro semestre, hasta inclusive el día 10 de junio, ¿no? Sería como que nuestra última clase. O sea que todavía tenemos 2 semanas. Tenemos 3 semanas, ¿no? Entonces vamos a ver si realmente las usamos en clase o si quieren que veamos algo, tal vez dediquemos un poco esas horas al proyecto, tal vez, ¿no? Y o si quieren que veamos un poco más de cosas nuevas, ¿no? Lo que tenemos pendiente de ver del temario sería que vamos a empezar hoy la parte de replicación, un tema interesante, ¿no? Cómo se hace la replicación ya de manera formal en una base distribuida y cosas interesantes. Y la otra parte de el particionamiento de tablas. Nosotros aquí en el semestre vimos, ¿no? Las técnicas de fragmentación. Entonces no es lo mismo decir fragmentación que particionamiento. El particionamiento es una técnica que se utiliza más que ni una distribución. Sobre todo si tenemos bases relacionales que no fueron diseñadas como distribuidas desde su origen. Entonces una técnica es el particionamiento, como primer técnica para manejar volúmenes grandes de datos. Entonces también es un tema interesante. Entonces esos son los 2 temas que vamos a revisar. Entonces, ya de ahí, una vez que acabamos ese último tema, vemos si le dejamos hasta ahí con el curso o si damos un último tema que yo creo que sí podríamos verlo, que ya tiene que ver con la cuestión de, un poquito de, sigue siendo la parte de distribución, pero también ya enfocada al escalamiento horizontal, ¿no? Que es el famoso sharding que alguna vez les comenté al inicio del semestre, ¿no? Pero bueno, ya lo decidiremos en su momento. Yo creo que la siguiente semana, este tema nuevo que vamos a ver no es tan largo, ¿no? Bueno, voy a empezar por algunas series de preguntas que han surgido por ahí de su práctica 8. No sé cómo van, ¿ya terminaron su práctica 8? Más o menos. Antes de, ¿alguien tiene alguna otra duda de lo que voy a explicar ahorita que tiene que ver con los triggers? Pero bueno, antes quisiera ver si alguien tiene dudas o algo, ¿no? Aquí nada más quisiera hacer énfasis en la estrategia que están usando para para el desarrollo de sus triggers, ¿no? Dicen aquí que tienen errores con el trigger, ¿no? Ok, ayer ya no les pude contestar, pero ahorita les contesto, bueno, al ratito les contesto. De los errores
típicos que pueden tener cuando hacen sus triggers es muy probablemente son errores que no los alcanzan a visualizar y salen hasta que corren el validador, ¿no? Creo que en la mayoría les está sucediendo eso, que bueno, ya hacen su práctica, eh, todo va bien, ¿no? Parece que todo va bien y cuando corren el validador les dice, oh, ¿qué crees que algo anda mal? ¿No? Qué bueno que lo mencionas, aclaro esa duda. Por ejemplo, cuando corren el validador, lo que hace en esta práctica en específico es que crea una transacción. O sea, hagan de cuenta que voy a hacer aquí un pequeño dibujito. Ok. Ustedes originalmente cuando corren el validador, bueno, tienen sus tablas, ¿no? Tienen sus fragmentos y tienen ciertos datos, ¿no? Tienen ciertos datos aquí en sus tablas, que son los que traen desde prácticas anteriores. Cuando corren el validador, lo que hace el validador es que abre una transacción, empieza una transacción. Y lo primero que hace es que borra todo, borra aquí, borra acá y borra acá. Es decir, vacía todas las tablas, las borra, las elimina. ¿Ok? Y obviamente las elimina haciendo uso de su propio trigger, ¿no? O sea, invoca así tal cual el delete from el nombre de la tabla global. Al usar el nombre de la tabla global, bueno, provoca que su trigger se active, ¿no? Ya que hizo el borrado, entonces ahora hace la operación inversa, ahora hace una operación de inserción y en donde aplique el update, ¿no? Ya ven que en su práctica 8 solamente una de ellas implementaron update. Ok, entonces en las tablas donde implementaron trigger, el validador agrega registros. ¿Qué es lo que está sucediendo con los que tienen errores? Bueno, si por alguna razón su trigger tiene algún problema o tienen algún detalle en la práctica, las inserciones que se esperan en cada fragmento, pues no van a ser las correctas, ¿no? Por ejemplo, he visto casos en donde les dice el validador, yo esperaba 3 registros, ¿no? Y resulta que tiene 0 registros. O al revés, esperaba nada más un registro y resulta que tienes 3. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo aquí? Que su trigger, por alguna razón, no está activándose o no está, la lógica que programaron es incorrecta y entonces están provocando que no inserte en donde debe, ¿no? O la otra, que a lo mejor están insertando en un sitio incorrecto, ¿no? En lugar de insertar en un nodo, están insertando en el otro. Entonces, acuérdense que aquí tiene que tener mucho cuidado con las reglas de fragmentación, ¿no? La más sencilla es cuando tienen una fragmentación horizontal primaria, ¿no? Porque saben, si el valor de un cierto atributo es, por ejemplo, A, pues se inserta en el sitio 1, ¿no? Si el valor es B, se inserta en el sitio 2, ¿no? Eso es lo más sencillo. Pero donde pueden tener algunos detalles, a lo mejor es en la horizontal derivada, que ahorita vamos a ver, a retomar el ejemplo del previo, ¿no? Entonces, bueno, les decía, cuando el validador encuentra un error, se los muestra, ¿no? Que son los errores que les manda ahí en la salida. Pero como se generó un error, entonces lo que hace el validador es hacer un rollback, ¿no? Se hace un rollback de todo esto, ¿ok? Porque se generó un error. Entonces lo que va a suceder al hacer ese rollback es que todos los datos que tenían en las tablas, los que había eliminado y los que había intentado insertar, pues son cambios que se deshacen. Por lo tanto, cuando ustedes intentan consultar los datos de las tablas, ¿no? Se dan cuenta de que tienen exactamente lo mismo. Y entonces ahí es donde dicen, oye, pero pues yo aquí tengo todos los datos bien. Y ahí es donde me dicen, no, pues tu validador está mal, ¿no? Porque los datos están bien. Más bien eso es lo que está ocurriendo, es al hacer el rollback, el validador les deja las tablas tal cual como estaban antes de haberlo invocado. Entonces por eso ustedes no ven realmente el error. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les quería comentar para que no se confundan. ¿Qué tendrían que hacer para validar que un trigger esté operando bien? Bueno, si detectan que tienen problemas con el validador por cuestión de registros, lo que pueden hacer es tomen
su tabla, pues supongan que tienen una tabla que está fragmentada, vamos a suponer, en 2 fragmentos. Vamos a suponer que está así. Entonces, para hacer una prueba, ahorita olvídense del validador, ¿no? No lo invoquen, sino más bien lo que hagan es, en SQL Plus, hagan directamente operaciones de insert, ¿no? Pero esas operaciones de insert, mándenlas hacia la tabla global, ¿ok? Desde SQL Plus pueden enviarlas directo. Eso va a provocar que su trigger se active y entonces el trigger, si está operando bien, pues debe de distribuir el registro al fragmento que le toca, ¿no? Ya que hicieron este insert, validen, ¿no? Manualmente leyendo en cada fragmento. Ahora hagan un select, ¿no? Hagan un select, pero ahora directamente a los fragmentos. Aquí pueden apoyarse de los sinónimos. Y entonces validen si efectivamente, oye, este insert debería, de acuerdo a las reglas de fragmentación, debería de caer en este nodo. Ok, entonces lanzan el insert y después validan en SQL Plus si efectivamente el registro fue a dar aquí. Ok, entonces eso háganlo de manera, digamos, manual, ¿no? Sin involucrar al validador. Con esto ustedes se pueden dar cuenta si su trigger está actuando como debe. Ok, entonces un error de sintaxis, un error de dedo, un error de variable, una condición mal planteada en el trigger puede provocar que no distribuya como debe, ¿no? La otra problemática que comúnmente ocurre es lo contrario. Cuando intentan borrar, ¿ok? Su trigger no está borrando realmente el registro. Y entonces cuando el validador verifica que al hacer delete haya 0 registros, y encuentra registros, significa que su trigger por alguna razón no está eliminando como debe, ¿no? Entonces nuevamente hagan pruebas aisladas, separadas, para que les sea más fácil detectar qué pasa, ¿no? Otro tip, recuerden que ustedes tienen objetos como son triggers y tienen vistas. Y el trigger, digamos, depende de la definición de la vista, ¿no? Algo, y aquí un tip que les puedo dar es que si ustedes le mueven a algo en la vista, supongamos que se equivocaron en la vista y la reconstruyen, en ese momento el trigger se deshabilita. ¿Ok? Como están modificando la vista, el trigger detecta esos cambios y se marca como inválido. ¿Ok? Por lo tanto, si ustedes hacen eso y después intentan hacer una inserción a la vista, les va a marcar un error que es un error que les dice algo así como no puedes insertar en una vista, ¿no? Eso se debe a que el trigger se deshabilitó, entonces por lo tanto no está interceptando esta petición, la está mandando directo a la vista y obviamente no pueden, les marca error. Recomendación, si le modifican algo a sus vistas y ya tienen los triggers creados, tienen que regenerar otra vez los triggers, ¿no? Hay un script, ¿se acuerdan? Creo que es el de triggers main. Si modifican sus vistas, vuelvan a ejecutar el script que genera sus triggers para que se activen. ¿Ok? Fuera de esto, no sé, antes de pasar a la parte del trigger, ¿algún otro comentario, algún problema que no haya sido los que les acabo de comentar? Cuando se duplican los registros, ¿por qué será, profesor? ¿Igual está mal el trigger? Sí. Ahí puede ser que tu lógica esté provocando una doble inserción, ¿no? A lo mejor no estás rompiendo tu bloque switch, ¿no? Y estás provocando que ¿el duplicado es en el mismo sitio o es en nodos distintos? No, en nodos distintos. En nodos distintos. Muy probablemente lo que está sucediendo es que tu código, a lo mejor tienes bloques, ¿no? Para que entre uno, ¿no? Por ejemplo, tú dices como en este ejemplo que está aquí, ¿no? Entonces, si no entra aquí, va a entrar acá. Pero por alguna extraña razón, a lo mejor tus condiciones booleanas no están bien y a lo mejor estás provocando que entre en este flujo y también en el otro. Entonces, está insertando en ambos
en ambos nodos, ¿no? Entonces, nuevamente eso hay que validar la lógica del trigger. Ok. El de Oscar me dice, es un error generado en el mismo trigger. La variable 2.new me manda un error, aunque en otros triggers sí me funcionó. Ok, tendrás a la mano la descripción del error. Es que en el primer correo no me incluiste el detalle, entonces no pude ver exactamente qué. Hay veces que marca uno que les dice algo de un bound value, ¿no? Algo así de que no pudo hacer el binding, una cosa así. El de bind, pero bueno, habría que ver, que es que necesito ver la descripción porque pueden ser varios errores asociados con bind. Bueno, ahorita les platico eso de bind. Ese error, por ejemplo, ocurre mucho con en el siguiente escenario. Miren, repito, su trigger está asociado a una vista. En la vista tienen columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Ok. Por lo tanto, si ustedes necesitan acceder a los valores de algunos de los atributos, por ejemplo, supongamos que quieren acceder al campo tipo. Supongamos que este es el campo tipo. Quieren leer el campo tipo porque a lo mejor este atributo se utilizó para fragmentar, ¿no? Si el registro tiene tipo A, se va al fragmento 1, ¿no? Si el registro tiene tipo B, se va al fragmento 2. Entonces, típicamente ustedes en su código hacen una validación que tiene dos puntos new, ¿ok? Punto tipo, ¿no? Utilizan esta expresión para poder hacer su condición, ¿no? Entonces, deben de asegurarse que si ponen dos puntos new punto algo, el nombre de la columna que pongan aquí, ¿dónde debe de estar incluida? En la vista. Si ustedes hacen referencia a un atributo que no está declarado en la vista, van a obtener un error como el que nos comenta aquí Oscar, de un problema de binding. Ok, no sé si esa validación ya la pudiste realizar, ¿no? Todo lo que apunten con dos puntos new tiene que estar en la vista, porque si no, entonces, ¿de dónde va a sacar el trigger el valor de ese parámetro? Acuérdense que cuando el trigger dispara, cuando su trigger se activa, imagínense que al trigger le pasan como parámetro un registro. Y le dicen, mira trigger, este registro es el que se está intentando insertar. Ok, entonces el trigger tiene acceso a este registro que está ahorita ahí pendiente por saber qué hacer con él, ¿no? Entonces, básicamente el manejador con este tipo de triggers, los instead of triggers, prácticamente el manejador le dice al trigger, mira trigger, ahí te va un registro que se invocó, que se está intentando insertar en una vista. Entonces, el trigger recibe el registro y ya decide qué hace con él. Entonces, que es justamente lo que ustedes están programando, ¿no? Reciben un registro, ¿no? Y ya su trigger decide qué hacer con él. Entonces, estas columnas, las columnas que tenga ese registro, que va a depender de la tabla, son las únicas columnas que pueden hacer referencia con dos puntos new. ¿Ok? Nada más. Si ustedes utilizan dos puntos new con una columna que no esté aquí, van a obtener un error de binding. Pues si les hace lógica, o sea, es como van a obtener el valor de una variable, de una columna que no está en la vista. ¿Ok? Entonces, pero me dice aquí Oscar que sí validó eso, entonces habría que ver más a detalle, ¿no? Dice, en la tabla existen las columnas. Ojo, no es en la tabla, debería de ser en la vista, no en la tabla. Vuelvo a repetir, en la vista, en la vista que, acuérdense que el instead of está asociado a una vista, no a una tabla. No sé si también podría por ahí ser el problema. ¿Ok? No, validen la existencia de las columnas en la vista que generaron desde la práctica pasada, no en la tabla. ¿Ok? Las tablas aquí realmente no tienen mucho que ver.
Y bueno, y si no, ya habría que ver exactamente, ¿no? El código. Bueno, otro error que he visto que también llegan a cometer en esta práctica es cuando hacen un trigger en una fragmentación horizontal derivada. Aquí deben de tener cuidado con ello. ¿Cómo, a nivel general, cómo deben de programar un trigger con este tipo de fragmentación? Recuerden que en una fragmentación horizontal derivada tienen esto, ¿no? Una tabla padre, ya vamos a llamarle la tabla A, y un fragmento más bien, un fragmento padre y un fragmento hijo, en donde al ser derivada la llave foránea se conserva, ¿no? Y entonces aquí tienen la FK, ¿ok? Y acá tienen la APK, ¿ok? Entonces, imagínense que tienen aquí el trigger para la tabla B. Vamos a suponer que este trigger se crea para la tabla B, trigger de B. Les llega un registro a este trigger, perdón, ¿no? Y por acá está el otro fragmento. Vamos a suponer que es una tabla que está fragmentada en dos, ¿no? Entonces, les llega un registro. Mi pregunta aquí sería, ¿cómo sabe este trigger, ok, si este registro tiene que insertarse, ¿no?, en el fragmento B o en el fragmento C? Supongamos que está derivado de esta manera. Ok, entonces, un error que he visto que cometen, imagínense que la tabla A fue derivada con respecto a la clave. Entonces, ustedes erróneamente intentan validar la clave. El problema es que en esta tabla no existe un atributo que se llame clave y en el registro que les llega tampoco tienen un atributo que se llame clave. ¿Alguien me quiere decir entonces cómo se valida cuando tienen una fragmentación horizontal derivada? ¿Con qué dato es con el que sí cuentan? Vamos a analizar este ejemplo. No, espérenme, este no es de derivada. Ya se me movió el PDF. Se cuenta con la llave, ¿no? Se cuenta con la llave foránea. ¿Están de acuerdo todos? Exacto. Aquí están, miren el ejemplo. Miren, en este escenario voy a auxiliarme del propio previo, ¿no? Aquí tenemos un escenario en donde esta tabla revista artículo está de manera horizontal derivada. Entonces, la única columna que tienen en común es revista ID, que en este caso es la foránea, ¿ok? Y acá es primaria. Pero revista fue fragmentada en este ejemplo, creo que por el tipo. Por el tipo, ¿ok? Entonces, ustedes estarían tentados a saber qué tipo tiene la revista para poder saber si insertan en revista artículo 1 o en 2. Pero eso es incorrecto. La forma correcta de hacerlo es, me llega un registro al trigger, entonces tengo que ver si lo guardo aquí o acá. Entonces, la manera de actuar es, en lugar de irnos o tratar de hacer por el criterio de fragmentación de la padre, hay que hacerlo con la llave foránea. Aquí tengo esta llave foránea, entonces lo que tengo que ver es, oye, esta llave foránea, como yo sé que es un fragmento derivado, ¿no? ¿Están de acuerdo que el ID que tenga aquí, por ejemplo, si es un ID 4, si es una fragmentación horizontal derivada, significa que este 4 debería de estar en el mismo nodo, ¿no? En el nodo local, para que fuera derivada, ¿no? O sea, es decir, si aquí está la revista 4, en ese mismo nodo debería de estar el registro que tenga la llave foránea 4. ¿Sí se entiende eso? ¿No? Sí. Entonces lo que hay que hacer es
tenemos que buscar, oye, en el sitio local está este 4, ¿no? Van a buscar este 4 lo van a buscar en la tabla padre, en el fragmento padre. Si la respuesta es un sí está, entonces ¿dónde se inserta? Localmente. Si la consulta local les dice, ¿qué crees? No está aquí. Ah, bueno, entonces vamos a consultar en el otro nodo, que este va a ser el nodo remoto, ¿no? Si en el nodo remoto les dice, sí está, ah, bueno, entonces ya lánzale el insert al nodo remoto. ¿Y qué creen? Si les dicen que, ¿qué crees? No está aquí. Y si les dice el otro nodo tampoco está aquí, ¿qué harían? Supongamos que nada más tienen 2 fragmentos. ¿Qué significaría ese caso? Que el usuario está intentando insertar un registro con una llave foránea que no existe su registro padre. Es como si en una centralizada intentáramos insertar un registro que tiene una foreign key y el valor de la foreign key no existe en la padre. ¿Cómo se comporta ahí una base centralizada? ¿Qué error mandaría? Error de llave foránea. Un error de llave foránea, ¿no? Entonces aquí en su trigger es justamente lo que estamos simulando también. Nótese aquí está el código que les decía. Primero consultamos localmente. Si localmente encuentro el registro padre, entonces insertamos localmente. Si no se encuentra, entonces le pregunto al otro nodo padre que está remoto, oye, este nodo, ¿tienes el registro padre para esta foránea? Si me dice que sí, entonces insertamos en el otro nodo. Pero si me dice que no, entonces fíjese, estoy simulando aquí un error justamente de llave foránea, ¿no? Error de integridad, por eso le puse de integridad para el campo revista ID. No se encontró el registro padre en los fragmentos. Entonces, con esto estaríamos validando que una llave foránea realmente cumpla, ¿no? Con que debe de existir su registro padre. ¿Ok? Entonces, a nivel general, esa es la forma en cómo se programa cualquier trigger que tenga una fragmentación horizontal derivada. Ahora, sí es importante porque hay veces que lo que he visto en algunos casos, hasta en su proyecto, que reutilizan el mismo código en todos los nodos. Prácticamente, como pueden ver, el código es muy parecido, pero ¿quién me dice cuál es la diferencia entre por qué tendrían que hacer 2 versiones, una por cada nodo? Por la forma en cómo se van validando. Es correcto, porque primero tienen que validar localmente. Si este trigger, por ejemplo, lo ejecutan en el nodo 1, primero su validación tendrían que lanzarla en el nodo local. Pero si este trigger lo ejecutan en el otro nodo, entonces deberían de empezar al revés. Deberían de empezar en el revista 2, porque revista 2 es la local. ¿Cuál es la única ventaja de esto? La desventaja es que prácticamente el código es el mismo, está prácticamente duplicado. Pero la ventaja es que se evitan accesos a red, ¿no? Si el registro padre se encuentra localmente, pues ya hasta ahí llega su trigger. Se ahorran una petición remota, ¿no? O sea, imagínense si lo hacen al revés. Primero consultan en el remoto y si el remoto le dice no está, entonces estaba en el local. Entonces ahí se pudieron haber ahorrado un acceso a red. Entonces vale la pena tener esta redundancia de código, pero con tal de minimizar los accesos a la red, ¿no? Entonces, la pregunta que me hacían era que si en una fragmentación horizontal derivada se pudieran reutilizar el trigger, la respuesta sería un no es conveniente, ¿ok? Por eso es que se tienen 2 versiones aquí, ¿ok? Bueno, básicamente eso era lo que les quería aclarar con respecto a la práctica 8. ¿Ok? No sé si tengan algún otro comentario de esta práctica. Ahorita en un ratito más, bueno, tengo una junta a las 11 en el trabajo, pero en cuanto termine la junta me pongo a responderles bien sus dudas de los triggers que me enviaron. Pero si ahorita tienen alguna, pues pueden expresarla de una vez.
Bueno, si no hay más dudas, entonces vamos a continuar con el temario, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Tema nuevo, tema 7, muy probable ya el último, ¿no? Vamos a ver dependiendo. Mira, aquí ya Oscar ya me respondió, dice que sí, ya entonces ya pudiste resolverlo, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, ahí nada más te lo contesto y ya. Entonces les digo, sí, casi siempre es un problema de vista, ¿no? Me preguntan otra que se dice que si es necesario poner el raise application error en la operación delete. Ok, esa es otra duda que sí vale la pena. Miren, qué bueno que me acordaste porque sí, ese era otro punto que se me estaba pasando. Ok, va de nuevo. En una operación delete, nuevamente podemos tener lo siguiente. A suponer que tenemos una tabla que fue fragmentada con respecto a un campo tipo. Ok, y vamos a suponer que el criterio es si es A y si es B, se va a un nodo o si se va al otro. Entonces, en sus fragmentos aquí tendrían registros que empiecen, que todos tengan A, ¿no? Pues tipo A, tipo A, tipo A. Y acá tendrían tipo B, tipo B. Así estarían sus fragmentos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo debería de comportarse la base distribuida si, por ejemplo, nos lanzan estas sentencias? Delete from, a suponer que es tabla global. Una sería where tipo igual a X, por ejemplo. Ok. A suponer que nos mandan eso. Y la otra sería, por ejemplo, no sé, delete from tabla global where ID igual a 5. Aquí les mando el ID y aquí mando esto. Estas dos. Ok. Esta instrucción le va a llegar al trigger. ¿Están de acuerdo? Un evento de delete. ¿Qué es lo que le llega al trigger cuando se dispara? Nuevamente le va a llegar un registro y acá está su trigger. A suponer que ahorita le va a llegar el ID y el tipo. Entonces, cuando se ejecuta esta instrucción, where tipo igual a X, ojo, no es que aquí le llegue una X, ¿verdad? Sino que lo que va a ocurrir cuando se ejecuta una instrucción delete es que antes de que el trigger se ejecute, el manejador va a detectar si efectivamente hay un registro que cumpla con estas instrucciones. En el primer caso, encontrar algún registro donde el tipo sea X. Al no encontrar ningún registro, el trigger, entonces no hay nada que borrar, no hay operación delete que lanzar, por lo tanto este trigger nunca se va a invocar. Ok, por ahí ahora que recuerdo me habían enviado una duda de que pensaban que tenían un error porque su trigger nunca disparaba, ¿no? Pareciera que el trigger no hacía su tarea. Entonces, por lo tanto, cuando ejecuten esta instrucción, pues su base de datos les dice que no borró nada, ¿no? Les dice 0 registros eliminados, ¿no? Y se dan cuenta que su trigger jamás se disparó. Pero eso está bien, eso no es ningún error, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se activó el trigger, pues porque no hay ningún registro que realmente eliminar. Entonces el trigger no se dispara. Y eso está bien, ¿no? Los manejadores cuando no encuentran, hagan la analogía siempre con una centralizada. Cuando ustedes envían un delete y ese delete no resuelve ningún registro, es decir, no se cumplen las condiciones para algún registro, pues simplemente no se hace el delete y el manejador les dice 0 registros eliminados, ¿no? Cuando eso
ocurre, pues es normal, no es el comportamiento. Entonces aquí la pregunta sería, ¿debería de lanzar excepción cuando no pude eliminar un registro? La respuesta sería realmente no. ¿Ok? Si nos basamos con el comportamiento de una centralizada, cuando no se encuentra que eliminar, nunca el manejador no nos manda error. Solamente me dice 0 registros eliminados. ¿Ok? Ahora, voy a aclarar otra cosa. ¿Qué pasa con el segundo registro? El segundo registro dice delete from tabla global donde el ID es igual a 5. Vamos a suponer que este registro sí existe, entonces al existir lo encuentra el manejador y aquí sí su trigger se va a disparar. ¿Qué ID va a llevar aquí este registro? Va a llevar el registro 5. ¿Ok? Ahora, ¿qué valor va a llevar aquí en el campo tipo? Puede ser que lleve el valor A o puede ser que lleve el valor B. ¿Por qué? Pues porque depende del criterio de fragmentación. Entonces lo que hace su trigger, si recordarán con base a cómo está en el previo, les dice que validen el valor de este atributo, ¿no? Tienen en la primera parte, si el tipo es A, entonces significa que el delete lo vas a lanzar en el sitio 1, digamos, ¿no? Si el valor es B, entonces lo vas a lanzar en el otro nodo, ¿no? Porque tiene el valor B. Y en el else, si se fijan, el previo les dice que lancen un error, ¿no? Aquí sí tienen el lanzamiento de un error, ¿no? Y aquí es donde se generó la confusión porque me dicen, oye, pues no se supone que con un delete no debemos de decir que hubo error, simplemente no lo elimino y ya. Eso está bien. Pero la idea aquí de este error es básicamente que validen que el valor del campo tipo solamente acepte los valores A y B. Porque si tienen un registro que de repente les llega con un C, ojo, no significa que les va a mandar el valor de la condición, sino qué significaría si les llega al trigger un valor que no es ni A ni B, sino es un C. ¿Qué significaría eso? ¿Alguien me dice si es que me entendieron? ¿O no se entendió la pregunta? ¿Puede repetirla? Ok, creo que no se entendió. Dígalo así con todas sus palabras, no pasa nada. Igual estoy diciendo cosas muy locas y pues es claro que pues, es entendible que no se entienda, ¿no? La pregunta es, ¿en qué casos podría llegar al trigger un valor que no sea ni A ni B? ¿Por qué me llegaría un valor que fuera distinto a los valores con los cuales se fragmentaron la tabla? O sea, originalmente dijimos, supongamos que la tabla se fragmentó horizontalmente y solamente el campo puede tener A o B. ¿Ok? Es más, les reformulo la pregunta, me voy un poquito más atrás. ¿Habría probabilidad de que al trigger de delete me llegue un valor C? Es correcto lo que está diciendo aquí Carlos, justamente es a lo que voy. Cuando permitamos inserciones inválidas. Ese es el único caso. ¿Ok? La confusión por ahí creo que se estaba dando porque tal vez pensamos erróneamente que el valor del campo tipo es con base al predicado, ¿no? que le enviamos cuando se lanza el delete. Eso es falso. Lo que le llega al trigger es el registro que detectó el manejador que debe eliminarse, ¿no? En este caso, ¿no? Me va a llegar un registro con ID 5, pero su tipo pues va a ser el tipo A o B que tenía cuando se insertó. Entonces, si por alguna extraña razón detectamos que el campo no es A ni es B, ese es un error, pero realmente no es un error asociado al delete, sino es un error que estamos arrastrando desde que insertamos el registro.
Entonces, por eso quise dejar ese error, porque si llegáramos a tener ese remoto caso, porque sería muy remoto, ¿no? Ahí con ese error nos daríamos cuenta, ¿no? Tal vez a lo mejor el mensaje del error sería, se detectó un error inválido para el campo tipo. Creo que así está de hecho, ¿ok? Al momento de hacer el delete del registro. Pero en realidad no, ese error no se debe a que no hayamos encontrado el registro, sino más bien a que detectamos que hubo un problema desde la inserción. O sea, permitimos que capturaran un valor C cuando no debió. ¿Ok? Y eso va a provocar que entonces el delete no se haga. ¿Ok? Porque su trigger que se encarga de hacer las operaciones de delete, pues está siguiendo únicamente las reglas de fragmentación, ¿no? Ahora, ¿por qué buscamos entre uno y otro? Bueno, porque si lo encontramos localmente, si encontramos, si el tipo, más bien, si el tipo de, el campo tipo tiene el valor que le corresponde al nodo local, pues el delete lo va a lanzar de manera local y ya nos ahorramos un acceso remoto a la otra tabla. Básicamente para eso se hace esa validación. Si detectamos que el registro que se va a eliminar, su criterio de fragmentación corresponde con el criterio de la tabla local, pues nos lanzamos el delete únicamente al fragmento local y ya no molestamos al remoto. ¿Ok? Entonces, justamente para eso se hace la validación de si es A o si es B, ¿no? Nada más, básicamente es para ahorrarnos un acceso remoto, ¿ok? Porque alguien pudiera pensar, oye, y si no valido nada, entonces si no validáramos nada, tendríamos que intentar hacer el borrado en los dos nodos, ¿no? Lanzar un delete en el local y lanzar un delete en el remoto. Eventualmente, solamente en alguno de los dos se va a eliminar. Y al final, pues cumplimos con la tarea, ¿no? Estamos eliminando el registro que me pide el trigger que elimine. Pero ¿cuál sería la desventaja? Que siempre vamos a lanzar dos sentencias más bien, se va a mandar una sentencia a cada uno de los nodos y ahí estaríamos haciendo uso inadecuado de la red, ¿no? Entonces, para eso se metió esa validación, ¿no? Para saber si encontramos el registro en el nodo padre, perdón, en el nodo local, pues se lanza el delete y ya no intento hacerlo en el remoto. Entonces me ahorro ahí un acceso. ¿Ok? Que es básicamente es lo mismo que está programado aquí, ¿no? Con el delete. ¿Ok? Entonces, eso les estaba causando a algunos de ustedes confusión porque, ¿ok? Pensaban que si el registro no se pudo borrar, debo de lanzar una excepción. No, más bien la excepción, les busco aquí el ejemplo. Esto es un ejemplo de un DML. A ver, dejen buscar la palabra aquí. Necesito buscarla la otra vez. Aquí está, por ejemplo, ven. Esto es justamente lo que les estaba comentando. Decíamos, si es A, borramos localmente. ¿Ok? Como estamos aquí comprobando que el registro viejito, el old, que se va a eliminar, tenía, o más bien tiene, el valor A, entonces aquí estoy garantizando de que ese registro debe de estar, ¿no? O estoy más bien asumiendo aquí que este registro debe de estar en el nodo local. Por lo tanto, lanzo el delete en el nodo local y hasta ahí acabo. Ya no tengo que molestar al otro nodo. ¿Ok? Pero si no lo encuentro, entonces asumo que el registro va a estar en el nodo remoto y entonces ahí no me queda de otra y lanzar la petición remota. Pero ¿qué pasa? Aquí podría darse el caso raro de que no sea ni A ni B. Entonces, en este caso, ¿están de acuerdo que a qué nodo lanzan el delete? No sabrían, ¿no? Porque su trigger solamente sabe que los registros válidos son los que tienen el valor del campo tipo A o B. Pero si tiene un C,
Eso sería una inconsistencia total y por lo tanto no sabrían, ¿no?, qué hacer con ese registro y por eso se lanza este error. Ok, pero básicamente a eso obedece el error, a que estamos arrastrando un problema de inserción, ¿no? No tanto de que no haya podido eliminarlo, ¿vale? Pues básicamente esa es la idea de meter la excepción en el trigger hasta el final. Porque, bueno, me habían comentado también en otros correos que si se supone que una base de datos no nos marca error cuando hacemos un delete, entonces ¿por qué tenemos aquí este error, no? Pero bueno, espero que con esta explicación haya quedado claro. Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda entonces? Ya más o menos le captaron a la 8, que es pues ya la parte final para que su base sea completamente distribuida. Bueno, vamos a ver entonces si regresamos ahora sí ya con el tema, que es la parte de replicación y particionamiento. Estos últimos temas son particularmente interesantes porque son temas que son funcionalidades que sí se utilizan bastante allá afuera, ¿no? Replicar, particionar y hacer cuestiones de sharding que vamos a ver más adelante, también se están usando mucho en la industria. Entonces por eso decidí modificar el temario para incorporar estos temas, ¿no? Vamos a empezar entonces con lo que sería la replicación. Ustedes en su proyecto final van a hacer por ahí un ejercicio relativamente sencillo de lo que es la replicación de tablas, ¿no? Entonces, nada más para recordar, este concepto lo hemos comentado desde el inicio de semestre. La idea de replicar significa a realizar un proceso que implica copiar y mantener sincronizados objetos de una base de datos distribuida, ¿no? Es decir, tablas que están en múltiples nodos que tengan los mismos datos, ¿no? Necesitamos mantenerlas sincronizadas para poder decir que nuestras tablas están replicadas, ¿no? Los cambios que se realizan en un nodo se registran localmente, ¿no?, antes de ser propagados a los demás nodos. ¿Cuál es el principal beneficio de tener un alto nivel de replicación? Básicamente, nos permiten tener una alta disponibilidad y mejorar el desempeño. La alta disponibilidad se refiere a que al tener las copias en varios nodos, ¿no?, si un nodo se cae, como tengo los datos en el otro nodo, puedo redirigir la petición al otro nodo y así garantizo la continuidad de la operación de una base de datos, ¿no? El desempeño tiene que ver si tengo las copias en todos los nodos, como los tengo de manera local, entonces solamente hago consultas locales y reduzco los accesos remotos. Entonces, estos son los beneficios, pero obviamente tiene también sus contras, ¿no? El proceso de sincronización no es tan trivial, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí cuáles serían las estrategias que podemos usar para estar sincronizando esas tablas, ¿no? Entonces, básicamente aquí tenemos dos puntos de vista, ¿no?, dos estrategias para decidir cómo queremos replicar nuestras tablas. ¿Ok? Entonces, esto va a depender de los requerimientos que tengamos, ¿no? Por un lado, dice, hay aplicaciones que pueden trabajar con los datos que pueden ser sincronizados después, ¿no? O sea, si no nos interesa estar al día, ¿no?, podemos trabajar con una copia de datos que a lo mejor tiene un cierto tiempo de desfase, ¿no? A lo mejor, si no me afecta trabajar con una tabla que tenga a lo mejor 2 horas o 3 horas de no estar sincronizado, entonces puede ser. Un ejemplo real, no sé si en su sistema de inscripciones, no sé si recuerdan que el sistema tiene una opción para consultar vacantes, ¿no? Y no sé si se han dado cuenta que esas vacantes no son en tiempo real, que tienen un periodo de actualización, ¿no? De hecho, no sé si se han fijado que en la página les dice última actualización y les pone una fecha. Y esa fecha corresponde a más o menos
trae una fecha como de una hora o media hora con respecto a la fecha actual. No sé si se acuerdan de eso, si lo han visto en el sitio, cuando están consultando vacantes sobre todo. Entonces, muy probablemente en ese sistema se esté utilizando un esquema de replicación, en donde las vacantes reales, ¿no?, están guardadas en una tabla que ahorita vamos a ver en la terminología, se le llama la tabla maestra, porque esa tabla es la que contiene los cambios vivos, ¿no?, los cambios reales. Pero se decide hacer una réplica de esas tablas para, justamente en el caso del sistema de inscripciones, para que puedan hacerle a esa tabla las consultas que quieran, ¿no? Y entonces separar todo el tráfico que les generan las consultas y dejar a la tabla maestra más libre para poder atender a las inscripciones. Entonces, una estrategia de diseño pudiera ser ahí crear una pequeña base de datos distribuida, en donde en un nodo lo destinen únicamente para hacer consultas. Entonces, todo el tráfico de red, todo el procesamiento que requieran las consultas de todos los que están consultando vacantes, todo ese tráfico y toda esa carga la va a absorber un nodo, ¿no?, que es el nodo donde están las consultas. Y el otro nodo de la base distribuida va a absorber el tráfico de ya los alumnos que se están inscribiendo. Entonces, de esa manera ustedes pueden tener un sistema que es mucho más tolerante a fallas, ¿no? Y es más escalable, porque pueden tener la capacidad de soportar múltiples clientes, ¿no? Por un lado, clientes que están consultando datos, ¿no?, muchas consultas, y por otro lado, alumnos que se están inscribiendo. Y entonces ambos tipos de peticiones van a poder atenderse de una forma óptima, ¿no?, porque toda su carga de trabajo la están dividiendo en dos nodos. Entonces, para que puedan alimentar correctamente al sistema de consultas, ¿no?, todas las tablas que están en modo de consulta tienen que estarse sincronizando periódicamente con la tabla maestra para que puedan ofrecer resultados, si no exactos, pues por lo menos muy cercano a lo exacto, ¿no? Entonces, ese ejemplo, ¿no?, de hacer esa estrategia es un ejemplo de un estilo de replicación que no requiere que el sitio que hace consultas, ¿no?, tenga que estar forzosamente al día, ¿no? Digo, no pasa nada si de repente nos dicen que el grupo 1 de distribuidas tiene 10 vacantes y en realidad en la tabla maestra dice ya nada más hay 3 vacantes, ¿no? Entonces no pasa nada, ¿no?, si de repente volvemos a consultar y ya nos damos cuenta de que ya se llenó, ¿no? Si eso es válido, entonces un esquema de replicación que no es en línea, que no es instantáneo, puede ser la opción, ¿ok? Entonces, en ese sentido, hay una funcionalidad que tienen la mayoría de los manejadores que se les conoce como el uso de vistas materializadas. ¿Alguien ha oído hablar de ese término o alguien ha usado lo que es una vista materializada? O sea, el concepto es similar al concepto de una vista, pero tiene otro tipo de funcionalidad al decir que es materializada, ¿ok? ¿Nadie ha utilizado ese término o ha usado, ha tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de vistas? ¿No? No. Bueno, entonces, este concepto es interesante. Más adelante, ustedes como especialistas de base de datos pueden proponer justamente un sistema así como el de inscripciones, ¿no?, para tratar de distribuir su tráfico, ¿no?, y tener sistemas más con una alta disponibilidad. Entonces, las vistas materializadas nos pueden ayudar mucho a esta parte, ¿no? Es una estrategia también de distribución de datos, ¿ok? Me preguntan aquí en el chat, dice, esta vista almacena el resultado de un query. Es correcto. En el sistema de inscripciones que les platicaba, por ejemplo, la vista materializada va a estar instalada o va a estar creada en el nodo donde se hacen puras consultas.
Una vista materializada no me sirve para hacer operaciones como insert, update, delete. Únicamente me va a servir para hacer operaciones de lectura. Entonces, en el ejemplo del sistema de inscripciones que les decía, ¿no? Tendríamos más o menos así un nodo N1 en donde va a estar aquí la tabla master. La tabla master se le llama así porque esta sí va a recibir operaciones de DML, que básicamente si lo llevamos con su sistema de inscripciones, ustedes cuando les toca inscribirse se conectan a este nodo, por así decirlo, ¿no? Y aquí hacen su inscripción. Pero por el otro lado están acá todos los curiosos, ¿no? Todos los que queremos hacer consultas, no nos queremos inscribir, pero solamente queremos monitorear o queremos consultar las vacantes, entonces todo este tráfico se redirige a este nodo. Por lo tanto, la vista materializada va a estar instalada aquí. Entonces, nosotros vamos a estar haciendo consultas sobre esta vista. Y la vista, a diferencia de una vista convencional, ¿no? Ustedes recordarán que una vista convencional, pues realmente lo que hace es que consulta la tabla, ¿no? A la tabla de donde realmente están los datos. En una vista materializada, no. La vista materializada literal es una copia, ¿no? Es una réplica de una tabla máster. La tabla máster puede estar alimentando constantemente, ¿no? Con una operación de refresh, como vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces las consultas se hacen 100% locales. Ok. Entonces, esta funcionalidad, les repito, es adecuada cuando no necesitan que su copia esté sincronizada al día, o sea, que no vaya al día, ¿no? Entonces, en estos casos, los beneficios que nos da la vista materializada, pues es, me evito accesos remotos, ¿no? Hago consultas locales, ¿ok? Y la otra, bueno, distribuyo un poco la carga, ¿no? De todas las peticiones en un sistema haciéndolo distribuido, ¿no? La otra opción donde podría ser útil es, por ejemplo, supongan que ustedes tienen un sitio, una empresa que está en 3 ciudades distintas. A suponer que está en CDMX. Una está pues en las 3 ciudades más grandes, ¿no? En GDL y en Monterrey, ¿no? Y supongamos que en CDMX está, digamos, toda la parte central de la empresa, ¿no? Aquí está las oficinas centrales, todo se administra desde aquí. Entonces, muy probablemente van a tener una base de datos, ¿no? General, central, que está ubicada en CDMX. Pero, ¿qué pasa si del sitio de Guadalajara queremos hacer consultas a los datos que están en cierta tabla? Bueno, aquí me puede ayudar también una vista materializada. Puedo decirle, a ver, voy a crear esta vista, pero nada más me voy a traer los registros que le tocan a Guadalajara, ¿no? A lo mejor los empleados, ¿no? En el sitio de MX están el resto de todos los empleados a nivel nacional, y entonces en el sitio de Guadalajara, como ocupamos nada más a los empleados de Guadalajara, puedo crear una vista materializada y decir, es como si hiciéramos una fragmentación horizontal primaria, ¿no? Todos los registros que sean de Guadalajara los vamos a guardar aquí, pero no como fragmentos, sino como una réplica, ¿ok? Entonces, hago una vista materializada y entonces es válido que la vista contenga un subconjunto de los registros de la tabla máster. Entonces, puedo estar trabajando con todos mis empleados de Guadalajara, pues por un buen rato, ¿no? Y si no es grave de que haya un periodo por ahí perdido de sincronización, entonces la vista puede ser una opción útil, ¿no? Cuando llegue, por ejemplo, a insertarse un nuevo empleado de Guadalajara y se inserta en la base central, bueno, aquí habría un nuevo registro, ¿ok? Y tiempo después, ¿no? Con base a una programación de refresh, pues puedo provocar que se vuelva a sincronizar. La sincronización no es instantánea, ¿no? Sino que se programa, ¿no? Nosotros decidimos
con qué frecuencia sincronizamos esas tablas, ¿no? Podemos programarla, pero la idea es que se haga periódicamente, ¿no? Nosotros decidimos si queremos que sea una vez al día o una vez a la semana, ¿no? Dependiendo los requerimientos ya de cada proyecto. Entonces, este es otro escenario, ¿no? Cuando tenemos bases de datos geográficamente dispersas, ¿no? Si podemos ahorrarnos muchos accesos a red si hacemos una réplica, ¿no? Entonces, estas funcionalidades son las que vamos a revisar, ¿no? Cómo trabaja una vista materializada. Entonces, tienen aquí otra opción, ¿no? Aparte de todo lo que hemos visto en el semestre, ¿no? Podríamos inclinarnos por un esquema de replicación. ¿Ok? Entonces ahí tienen dos ejemplos muy representativos, ¿no? Su sistema de inscripciones podría ser uno. Digo, no les puedo asegurar que esté así, ¿no? O sea, no sé si utilicen vistas materializadas, ¿no? Pero el comportamiento que tiene el sistema, ¿no? Desde el punto de vista del usuario, pareciera que hace uso de un esquema de replicación. A lo mejor está programado totalmente manual, pero pues trata de hacer eso, ¿no? Entonces, para eso están estas vistas materializadas. Entonces, bueno, esa es una técnica. La otra técnica es, por lo contrario, ¿no? Puede haber aplicaciones que para ellos no es factible que, que, que haya una desincronización, ¿no? Porque pudiera generar inconsistencias o a lo mejor resultados no deseados, ¿no? Es decir, aplicaciones que requieren de una sincronización continua, prácticamente instantánea, ¿no? Esto pues con la finalidad de eliminar cualquier probabilidad de inconsistencia. O sea, si esa desincronización en ciertos periodos de tiempo me puede provocar errores o inconsistencias en la información, entonces la estrategia de usar una vista materializada no sería ahí factible, ¿no? En este caso, ustedes se preguntarán qué uso. Bueno, inclusive esta técnica es mucho más sencilla que la de las vistas materializadas. Una técnica muy sencilla sería utilizar un trigger, ¿no? El trigger también puedo emplearlo para hacer replicación. ¿Ok? Entonces, este es uno de los casos que vamos a usar en el proyecto final, ¿no? Hacer replicación vía trigger. Este es uno de los escenarios en donde vamos a suponer el siguiente escenario. Tenemos una tabla, supongamos que la tabla es tipo cuenta, ¿ok? Pero resulta que esta tabla está ubicada en 4 nodos, ¿no? Supongamos que tenemos nuestros 4 nodos y en todos tenemos la misma tabla, ¿no? Tipo cuenta está en los 4 nodos, ¿ok? Y aquí el requerimiento es que necesito que los datos de la tabla sean los mismos en todo momento. Si ese es el requerimiento, entonces un trigger me puede resolver muy bien el requerimiento. Fíjense bien cómo está el código de este trigger. Nuevamente hago uso de un trigger instead of, que fueron los que ustedes aprendieron a usar en esta práctica 8, ¿no? Instead of trigger, y ahora voy a hacer la sincronización tanto de operaciones insert como update como delete. De los 3 tipos de DMLs vamos a hacer sincronización en tiempo real. Entonces, en cualquiera de los nodos va a estar instalado, más bien en los 4 nodos va a estar instalado el trigger. Entonces, independientemente en qué nodo lancen la operación, el trigger va a dispararse, ¿no? Y va a sincronizar a los demás. Por ejemplo, si hago un insert en este nodo, el trigger se va a encargar de hacer el insert local y después hacerlo en los demás, ¿ok? En los demás. Entonces el trigger se va a encargar de que o se hace en los 4 o no se hace nada. O sea, el trigger tendría un comportamiento transaccional, ¿no? Se va a encargar el trigger entonces de garantizar que el registro se actualice, se elimine o se modifique en los 4 nodos, incluyendo el local. Si esto no se cumple, entonces el trigger me va a generar un error, ¿no? Si por alguna razón alguno de los nodos no está disponible, en esta técnica el trigger me lanzaría aquí un error. ¿Ok?
Entonces, estas 4 operaciones se envuelven dentro de una transacción y entonces ya tengo ahí el comportamiento adecuado, ¿no? O se hace todo o no se hace nada. Entonces, como pueden observar aquí en este código, ¿no? Para cada operación de ML me aseguro, ¿no? Fíjense aquí que nos estamos asegurando aquí que primero se haga el insert local y vamos haciendo un conteo, ¿no? ¿Se acuerdan de esta expresión que la usamos ya en otros ejercicios? SQL% raw count me dice el número de registros afectados en la base de datos. En este caso fue 1, porque se hizo un insert. Y entonces los vamos acumulando, ¿no? En la variable count. Entonces, hago lo mismo en cada uno de los nodos, ¿no? La réplica local, la réplica 2, la 3 y la 4. ¿Ok? Y nótese que es exactamente el mismo código, ¿no? Lo único que cambia es apuntar a las réplicas en los nodos, en los 4 nodos, y vamos haciendo el conteo. ¿Ok? Al final validamos, ¿no? Verifico si el número de inserciones es igual al número de nodos que tengo disponible, bueno, entonces todo está correcto, ¿no? Pero si no, entonces lanzo un error indicando que la sincronización, la operación no pudo ser completada, ¿no? Porque si falla una de las réplicas, ya todo falla, ¿ok? Y algo similar hago con delete, ¿no? Verifico, ¿no? Cuántos registros se eliminaron, ¿no? Deben haberse eliminado al menos uno por cada réplica. Y si no pasa eso, lanzo error. Con update es un poquito más largo porque tengo que asegurarme de hacer el update en todas las columnas, ¿no? Aquí no puedo actualizar una columna, tengo que hacerlo en todas, ¿no? Y es exactamente lo mismo, ¿no? O se actualiza todo o no se actualiza nada, ¿no? Entonces es un código bastante sencillo, ¿no? Es prácticamente repetir la misma consulta, lo único que varía es el nombre de la tabla o de la réplica, ¿no? Y entonces esa sería la otra técnica de replicación. ¿Qué desventajas le verían a esta técnica respecto a la anterior con vistas materializadas? ¿Alguien me quiere observar algo? Que esta es instantánea, se actualizan instantáneamente y la Ajá. vista materializada tiene un lapso de tiempo. Un lapso de tiempo para sincronizar, de sincronía, ¿no? Ok. Pero esa sería una ventaja, ¿no? De utilizar un trigger, porque la tengo instantánea. Más bien mi pregunta sería, ¿qué desventaja que tiene un alto uso de red? Más que eso, porque aquí normalmente se van haciendo, el tráfico se va generando pues conforme se vaya moviendo la tabla, ¿no? Pero hay otro más relevante que el de la red, porque en el de las vistas materializadas también tenemos tráfico. Cuando hagamos la sincronización, esa sincronización pudiera inclusive hasta regenerar toda la vista, ¿no? Básicamente la desventaja es, ¿qué pasa si se cae uno de los 4 nodos? Con un solo nodo que se caiga, ya el insert ya no va a poder hacerse. O sea, en este esquema de replicación estamos sacrificando la consistencia, ¿no? Y el tener todo al día. Preferimos eso, estamos sacrificando la alta disponibilidad por la consistencia. ¿Ok? Si uno de los 3 nodos falla, ya no puedo hacer operaciones, nada. ¿Se fijan? O sea, si se muere un nodo, ya no voy a poder hacer ni insert, ni update, ni delete, nada. Ninguna operación de ML. ¿Ok? Necesito a los 4 nodos vivos para poder hacer DMLs. Con uno que se caiga, ya no voy a poder hacer absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, esos son los dos extremos, ¿no? El trigger, por un lado, me da la garantía de tener consistencia en tiempo real, ¿no? Nunca habría la manera de que se desincronicen estas réplicas, porque el trigger aquí me está ayudando, ¿ok?
pero ¿con qué consecuencia? Entonces, que si se cae un nodo, ¿ok? O si de repente el enlace se muere hacia uno de los nodos, aunque los otros 3 enlaces estén bien, no podría ser DMLs, ¿no? Entonces, este es, digamos, el inconveniente. Pero bueno, ahí pues nuevamente va a depender, ¿no? Si nos interesa muchísimo la consistencia, entonces, ¿no? O el hecho de que los datos estén al día, ¿no? Entonces, este esquema es bueno. Entonces, como pueden ver, todo tiene sus pros y contras, ¿no? Entonces, de este esquema de replicación empleando triggers ya no hay más que ver, ¿no? Es simplemente el trigger y ya es todo lo que hace. Pero para el caso de las vistas materializadas, ahí sí tenemos que ver un montón de conceptos más, ¿no? Porque tenemos que ver cómo se sincronizan, cómo se crea la vista, varios conceptos que vamos a estar viendo a continuación. Entonces, a partir de este punto ya vamos a dejar de lado el tema de replicación por trigger, que es muy simple, y nos vamos a enfocar al segundo, que es el de replicación a través de vistas materializadas. ¿Ok? Entonces, ¿dudas de esto? ¿Hasta ahorita todo bien? Entonces, vamos a empezar a revisar la parte de la replicación vía vistas materializadas, ¿no? Entonces, ya en este contexto, a su vez, vamos a tener una clasificación de bases de datos. Vamos a tener bases de datos que van a actuar como bases de datos maestras. ¿Por qué? Porque ahí es donde van a estar las tablas que sí contienen DMLs, ¿no? La fuente de datos, ¿no? Donde se están haciendo ahí todos los cambios a los datos. Vuelvo a repetir, las vistas materializadas solamente son de lectura, ¿no? No podemos tener DMLs. Entonces, a las bases de datos donde se encuentran estas vistas materializadas se les conocen como bases de datos con vistas materializadas, ¿no? Típicamente lo que se ocurre es que las bases de datos masters están en un nodo y las materializadas están en otro nodo, ¿no? No tiene mucho sentido que estén en el mismo nodo, ¿no? Entonces, decíamos hace rato, una vista materializada contiene una imagen, ¿no? Por eso se llaman materializadas, porque el concepto de vista materializada es que contiene una réplica, ¿no? Una vista tal cual de los datos de otra tabla, ¿no? Y esto es en un punto en el tiempo, ¿no? Que normalmente pues es en un tiempo pasado, ¿no? La tabla sobre la cual la vista materializada es definida se le conoce como master table, ¿no? O tabla maestra. La vista materializada, como decíamos, debe ser sincronizada frecuentemente con la tabla master. Nosotros decidimos con qué frecuencia queremos hacer esa sincronía. Lo podemos hacer manual o podemos hacer una programación, un programita por ahí que se ejecute como una especie de cron, ¿no? Que se ejecute cada cierto periodo de tiempo y haga la actualización, ¿no? A esa operación se le conoce como, al proceso de sincronización se le conoce como una operación de refresh, ¿no? De refrescamiento o de actualización de los datos de la vista. Solamente en esas operaciones es donde la vista puede cambiar de contenido, ¿no? Entonces, múltiples vistas materializadas pueden ser organizadas en grupos, lo que se le conoce como refresh groups. ¿Cuál es la idea de agruparlas? Bueno, la idea es de que la sincronización se haga al estilo transaccional. ¿A qué me refiero con esto? Pudiéramos tener en una base de datos varias vistas materializadas y podemos pensar, a ver, la vista materializada con los datos de los alumnos y con sus calificaciones deben de ser sincronizadas siempre al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si las sincronizamos de manera independiente, ¿qué tal si tenemos más usuarios y menos calificaciones? Y entonces ahí a la hora de hacer consultas no nos darían los resultados, ¿no? Entonces, si tenemos
datos o conjunto de tablas que están muy, muy ligadas entre sí y que normalmente se consultan juntas, entonces ahí nos conviene hacer grupos de refresh. En un grupo de refresh, lo que hace el manejador es actualiza todas las vistas que pertenezcan al mismo grupo. ¿Ok? Y entonces eso se considera como una sola operación, como si lo hiciéramos todo dentro de una transacción. Y entonces me ofrece un nivel de consistencia correcto. O se actualizan todas las vistas o no se actualizan nada. Entonces, para eso se utiliza un grupo de refresh. ¿Ok? Entonces, dentro del mismo contexto transaccional. Con eso garantizamos a que al menos cierto subconjunto de vistas materializadas estén sincronizadas exactamente en el mismo periodo, ¿no?, de tiempo. Porque, bueno, en un sistema grande ya pudiéramos tener, imagínense que tienen todos estos cuadritos que les estoy dibujando aquí, supongan que son vistas materializadas. Al ser varias, su periodo de sincronización puede ser completamente distinto, ¿no? Aquí puedo tener que a lo mejor esta se sincronizó hace 5 minutos, esta se sincronizó hace 6, esta a lo mejor hace 7 y esta a lo mejor hace 10. El tener múltiples periodos de sincronización puede ser que si yo ligo esta tabla con esta, puede ser que obtenga resultados no tan deseables porque no se sincronizaron al mismo tiempo estas dos. Si eso me causa una problemática, entonces lo que puedo hacer es creamos un grupo de refresh con 2 vistas materializadas, por ejemplo, y la idea del grupo de refresh es que siempre van a ser sincronizadas en el mismo tiempo, ¿no? En el minuto 6 y en el minuto 6. Entonces, esto me garantiza que si hago joins entre ellas dos, la información va a ser correcta, ¿no?, porque están sincronizadas en el mismo instante. ¿Ok? Entonces ahí son importantes, ¿no?, los grupos de refresh. Bueno, ¿qué otra cosa? Les comentaba, ¿no? La vista materializada es una copia parcial o completa de un master table en un punto en el tiempo. ¿Ok? Una copia parcial puede contener a un subconjunto de registros o a un subconjunto de columnas o ambas. No sé si esto se les hace familiar. Se parece mucho a la idea de los 3 tipos de fragmentación que vimos, ¿no? Un fragmento puede ser horizontal primario, horizontal derivado, vertical o híbrido. Ahora, esa misma idea lo aplicamos, pero a una vista materializada, ¿no? La vista materializada pudo haber sido creada a partir de un subconjunto de registros, eso sería horizontal primaria, o puede contener solamente un subconjunto de las columnas, ¿no? La vista materializada no tiene que tener exactamente la misma estructura que su master table, ¿no? Puede tener menos columnas. Y la combinación, ¿no? Menos registros, menos columnas, que sería algo así como el símil a la fragmentación híbrida, pero ahora en una vista materializada, ¿no? Entonces, aplicaciones que desean realizar consultas pueden acceder a la vista materializada, evitando así realizar peticiones remotas, ¿no? El acceso a la vista materializada es completamente local, ¿no? Los datos están disponibles de forma local, no se requieren accesos remotos, ¿no? Y sin embargo, aquí viene el detalle, ¿no? Si alguna aplicación necesita hacer una operación DML, no se puede lanzar el DML sobre la vista materializada. Tenemos que conectarnos al sitio donde está el master table y ahí hacer el cambio, aunque estemos en el otro nodo, ¿no? Aunque estemos acá, del lado izquierdo. Entonces, básicamente este diagramita ilustra esta idea, ¿no? Por un lado, en un sitio tenemos una vista materializada, ¿ok? En esta vista perfectamente podemos hacer consultas, ¿ok? Pero si este cliente hace consultas, puede hacerlas localmente, pero si este cliente necesita hacer DML, necesita conectarse al nodo donde está el master table. Por otro lado, ¿no?, el master table va a estar sincronizando los datos con la vista materializada cada cierto periodo de tiempo, ¿no?
Aplicaciones pueden solicitar una operación de refresh para obtener los últimos cambios, ¿no? Desde la última sincronización. Aquí viene también algo interesante. Hay varias estrategias para hacer el refresh, algunas más costosas que otras, pero en un momento lo revisamos, ¿no? Entonces, nuevamente, las operaciones pueden ser automáticas o manuales, ¿no? Las operaciones de refresh. Bueno, ¿cómo se ve la definición de una vista materializada? Más o menos con este código que ven aquí, ¿no? Existen varios tipos de vistas materializadas read-only que depende el propósito. Aquí es donde viene lo interesante. No nada más es, sí, créate una vista materializada y ya, ¿no? Ahí están con todos tus datos. No. Se tiene que hacer un proceso de diseño de realmente cómo vamos a crear la vista materializada. Y aquí viene lo importante. Aquí realmente vamos a ver qué tan buen SQL estamos generando, ¿no? Si escribimos un SQL mal o una consulta mal hecha, vamos a generar lo que se le conoce como una vista materializada compleja. Cuando es compleja, el manejador no va a poder hacer optimizaciones, ¿no? Para hacer refresh. Entonces lo que vamos a provocar es que cada vez que hagamos refresh vamos a tener que estarnos copiando todos los datos del master table hacia la vista materializada. Conclusión, estaríamos provocando demasiado tráfico al momento de hacer el refresh. Y obviamente el tiempo que se tarde también. Entonces, los siguientes conceptos que siguen son los tips que tenemos que tomar en cuenta para evitar a medida de lo posible que nuestra vista materializada caiga o sea clasificada como compleja. ¿Ok? En algunos casos sí nos sirven, como vamos a ver aquí, pero depende, ¿no? De lo que querramos hacer. Entonces, algo de una regla general para crear una vista materializada, bueno, utilizamos la instrucción Create Materialized View, ¿ok? Y siempre las tablas deben de llevar el dueño, quién es el usuario, el dueño del esquema, ¿ok? Entonces, en este caso estamos diciendo que vamos a crear una vista materializada en este esquema, ¿ok? Por ejemplo, esta vista materializada va a ser creada en el esquema HR y se va a llamar empleado. Y esta vista materializada, ¿qué va a contener? Pues la forma más simple y sencilla, todos los datos de la tabla empleado, ¿ok? También del usuario HR, pero esa tabla está en otro nodo. Entonces vean aquí que estoy haciendo una liga. Este es el nombre de la liga, ¿ok? Entonces aquí volvemos a usar volvemos a encontrarnos, ¿no? El uso de ligas para poder conectar a una vista materializada con un sitio remoto, ¿ok? Bueno, en este sentido tenemos una clasificación de los tipos de vistas, que esta clasificación obedece a la manera en cómo se van a detectar registros qué registros están en la materializada y qué registros están en el máster. Tenemos que ver cómo los ligamos, ¿no? Es decir, cómo sé que el registro del cliente Juanito López está tanto en la vista materializada como en la tabla máster. Bueno, para poder encontrar correspondencias hay varias técnicas. Una de ellas es vía llave primaria, ¿no? Que creo que es la más obvia, ¿no? Es como la fragmentación vertical, ¿no? Para poder unir o hacer la reconstrucción necesito de la llave primaria. Igual aquí, para poder replicar un registro necesito identificarlo. Entonces, una manera es con la llave primaria, ¿no? Entonces, representa el tipo por default y puede haber subconsultas en su definición. Vamos a ver un poquito más adelante, el uso de vistas materializadas con subconsultas también es algo muy común, ¿no? Y que se recomienda, aquí sí se recomienda crear subconsultas, ahorita van a ver por qué, ¿no? Bueno, entonces ese es un ejemplo, ¿no? Una vista materializada con la llave primaria. Puede haber otra, por ejemplo, con el famoso Object ID. El Object ID es cuando se utilizan
tipos de datos personalizados, ¿no? No nos vamos a meter mucho en este tipo de vistas materializadas porque casi no hemos creado objetos personalizados. Para que me entiendan esto de los objetos personalizados, ¿se acuerdan que en su práctica, que fue la 7 me parece, o la 6, una de esas dos? Ustedes crearon por ahí dos técnicas para hacer vistas, ¿se acuerdan de eso? La técnica 1 y la técnica 2, para poder crear sus vistas. La técnica 1, si recordarán, hacía uso de objetos tipo table, ¿recuerdan? Ajá. Donde tenían create type, ¿no? No sé, movimiento type o movimiento table, que eso en general son tipos de datos personalizados creados por nosotros. Podemos crear vistas materializadas haciendo uso de esos objetos personalizados, ¿ok? A eso se refiere esta parte. Esa no la vamos a ver tanto, realmente me interesan más los otros tipos. Row ID, es decir, que se utilice el Row ID para sincronizar o para identificar correspondencias entre registros, ¿no? El Row ID pudiera ser más adecuado para tablas que no tengan llave primaria y que querramos replicar. Sería un poco raro, ¿no? Que tuviéramos tablas sin PK, pero bueno, se vale, puede ocurrir. Y si es el caso, entonces ahí el Row ID nos puede servir como llave para poder ligar registros, ¿no? Entre la remota y entre la vista materializada y el cliente, ¿no? Lo que les comentaba, vistas materializadas complejas se les llama así porque cuando cae en este rubro se dice que la operación de refresh no es eficiente. Es decir, me va a resultar en una operación de refresh costosa. ¿Ok? Si eso se cumple, la vista en automático se convierte a una vista materializada compleja. ¿Ok? Entonces, tienen sus restricciones, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante cómo le hace la base de datos para hacer ese refresh. Pero a nivel general hay una serie de restricciones que se deben de cumplir para que la vista sea considerada como simple. ¿Ok? Aquí hay algunos requisitos, pero estos los vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? En cuanto a qué debe de cumplir una vista para que sea considerada como simple en lugar de compuesta. ¿Ok? Ahora, comparación entre vistas materializadas simples y complejas. Tanto vistas simples como complejas, ahorita pudiéramos pensar de que no sirven las complejas, ¿no? Diríamos, no, pues siempre quiero usar una simple, pero resulta que hay escenarios en donde la compleja suele ser mejor que la simple. Eso quiere decir que no debemos descartarlas, ¿no? A las complejas, sino más bien tenemos que analizar lo que queremos, ¿no? Analizar qué nos saldría más barato y sobre eso decidir. Entonces, fíjense, para ilustrar eso voy a poner aquí este diagramita. Lo vamos a ilustrar con este diagrama. Todo este rollo que está aquí, lo explicamos con esta imagen. Entonces, fíjense. Vamos a suponer que tengo dos sitios. El famoso JRCBDS1 y JRCBD2, S2. Y vamos a suponer que en S1 tengo 4 tablas maestras, que son las que ven aquí. Estas tablas son las que vamos a replicar. Entonces, tenemos dos métodos, ¿no? Y para este escenario en particular, vamos a suponer que queremos obtener siempre los datos de las tablas empleado y departamento, pero a través de una operación join. Supongamos que siempre nos interesa consultar los datos de los empleados más los datos de su departamento, ¿no? Pertenece a ventas, a finanzas, qué sé yo. Entonces podemos crear una vista materializada que ya me haga el join, ¿no? Entre las dos. Entonces, por ejemplo, se nos pudiera haber ocurrido crear una vista materializada
con esta consulta. Si se fijan, me trae todos los datos. Esta es una consulta muy sencilla, ¿no? Nada más me trae todos los datos de los empleados con sus respectivos departamentos, ¿no? Aquí me diría el empleado 1, trabaja en el departamento de ventas y así. El problema aquí es que nótese que estamos lanzando un join, pero este join es distribuido, ¿no? Porque estamos haciendo join entre HR departamento y HR empleado, pero ambos, ¿no? Ambas tablas están en el sitio remoto, ¿no? S1, JRCBD S1. ¿Ok? Bueno, este tipo de vista se le considera como compleja. ¿Por qué razón? ¿Qué se necesitaría? Por ejemplo, traten de pensar en el siguiente escenario. Supongamos que hoy en la mañana hicimos un refresh y es el primerito. Para poder hacer el refresh y para poder poblar esta vista materializada, ¿están de acuerdo que tendría que consultar todos los datos de empleado, todos los datos de departamento? Hago el join y el resultado del join ya es el que vamos a transmitir a este nodo y en la vista materializada se guardarían ya los resultados. ¿Ok? Acuérdense que aquí estamos en otro nodo. ¿Ok? Entonces supongamos que ya se hizo el join se hace en el sitio donde está la master, ¿no? Obtengo el resultado, lo mandamos al otro nodo, ¿no? A JRCBDS2. Llega el resultado, lo guardo y se queda guardado en la vista. Entonces opera bien, se hacen consultas, etcétera, ¿no? La ventaja de tener esta vista de esta manera es que las consultas, ¿no?, que se hacen sobre esta vista, pues ya están, ya tiene la operación del join. El join se hizo desde acá. Entonces aquí nada más me muestra los resultados del join y nosotros únicamente los consultamos, ¿no? Entonces las consultas hacia la vista materializada estarán de acuerdo que van a tener un muy buen desempeño, ¿no? ¿Por qué razón? Los datos son locales, el join ya se hizo, ¿no? Se hizo desde que hicimos el refresh. Por lo tanto, ya nada más nuestras consultas serían algo así como select asterisco from mdepto y ya no tengo que hacer join, ya no tengo que hacer nada, ¿no? Entonces, por ese lado suena bien, ¿no? Tengo buen desempeño, ¿ok? Y entonces me evito hacer joins locales, sino que el join se hace una sola vez y es en el sitio remoto S1. ¿Ok? ¿Dudas de esto? ¿Sí se entendió? Este primer método A. Mi pregunta ahora para ustedes sería, ¿por qué se considera esto como compleja? La respuesta es básicamente porque para poder sacar los datos ¿no?, de la vista necesito acceder a las tablas y normalmente a todos los registros, ¿no? ¿Están de acuerdo que para poder hacer un refresh, qué tendría que hacer el manejador? Imagínense que le dicen a JRCBDS1, a ver, quiero que me hagas el refresh de esta vista materializada. Entonces lo que tendría que pasar es que se tiene que recorrer toda la tabla empleado, toda la tabla departamento, hacer el join y mandar los resultados. Y eso se tendría que hacer cada vez que cada vez que querramos hacer refresh. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que al estar haciendo el escaneo de todas las dos tablas y luego hacer el join, pues se vuelve una operación lenta y tal vez costosa. Estamos haciendo refresh a cada rato, pero estamos provocando que se hagan joins y más joins y más joins entre las tablas. Ok. Entonces, ahí es cuando detectamos que es una vista compleja. ¿No dudas hasta aquí con el método A? Con el método B, vean, el método B tiene también ahí algo interesante. Vamos a ver más adelante que una vista materializada puede tener algo que se le conoce como el lock de la vista. MLOC significa Materialized Log View, ¿ok?
que significa que cada vista materializada puede contar con un view block. Vamos a llamarle como un view block. Y no es otra cosa más que una tabla. Estas son tablas comunes y corrientes. Son tablas. ¿Ok? ¿Qué creen que contenga esa tabla del log? ¿Qué se les ocurre que pudiera contener esa tabla? Como una bitácora, como un log. Los últimos cambios que se han realizado. Exacto, exacto. Una vez que se crea la vista materializada por primera vez, podemos crearle un log y a partir de ese momento en esta tabla se van a guardar únicamente los cambios, ¿no? Si hicimos un insert, se guarda ese insert. Si hicimos un update, se guarda ese update y así. Entonces, básicamente esta tabla contiene todo el DML que se ejecutó posterior, ¿no?, a la última sincronización que tuvo la vista. ¿Ok? ¿Cuál es la gran ventaja de tener esto? Que el contar con estos logs vamos a provocar un refresh rápido. ¿Por qué va a ser un refresh rápido? Primero que nada, porque no necesito acceder a la tabla. ¿Okay? La tabla puede tener muchísimos más registros. Imagínense que es una tabla de millones de registros. Pero a lo mejor los cambios que cambiaron en la última hora, pues nada más fueron alrededor de 100 registros. Entonces, cuando se hace un refresh de esta manera, el manejador lo que hace es que consulta únicamente los datos del log. Y esos datos son los que los envía de regreso a la vista. Ok. Entonces, me evito tener que acceder a toda la tabla, por un lado. Ok. No estoy haciendo aquí ningún join. El join, nótese que lo quitamos. Ahora, en lugar de tener una sola vista materializada, tenemos que 2 vistas. Y están de acuerdo que una vista compleja la transformamos en 2 vistas simples. ¿Ok? Es una vista simple porque accede a una sola tabla, no tiene operaciones de join. Entonces, el uso de un refresh rápido puede ser factible. ¿Ok? Lo mismo hago con la otra tabla. Al estar ya solita, ¿no?, se hace una vista simple y al ser una vista simple podemos contar con su log. Otra ventaja es que en una refresh lento, decíamos, se tiene que sincronizar todos los datos de la tabla para poder satisfacer el join. Acá no. Ok, la cantidad de datos a transmitir es mucho menor. Solamente las deltas o los cambios que ocurrieron desde el último refresh. Ok. Ahora, entonces, si no hacemos el join del lado de la master table, donde están los datos, entonces ahora lo tenemos que hacer localmente. Ahora vean esto que está bastante interesante. Las vistas materializadas todavía no tienen el join, ¿no?, sino que se traen los datos de empleado por separado y los datos del departamento por separado. Y al final hacemos un join, pero ¿quién creen que va a ser ahora el join? Chequen esto. ¿Qué es esto que está aquí en amarillo? ¿Esto qué es? ¿Una vista? Es una vista común y corriente. Ahora sí que estamos haciendo una vista de la vista materializada. Pero ¿qué es lo único que hace esa vista? Está haciendo justamente el join de 2 vistas materializadas, no está haciendo una unión de estas 2 vistas. Y el resultado lo almacena más bien lo hace referencia en esa vista. ¿Qué obtuvimos con el método B? Bueno, por un lado decíamos que los refresh van a ser rápidos porque vamos a usar una bitácora, un log, ¿ok? Pero por el otro lado, ahora el join lo tenemos que hacer localmente. Entonces, cada vez que querramos consultar a los datos de los empleados y sus departamentos, tenemos que ligar ¿a quién? A estas 2 vistas materializadas. No pasa, digamos, algo grave porque acuérdense que los datos que están en la vista materializada son locales, ¿no? Todo esto es local.
¿no? De aquí para acá, digamos, es nodo local y de aquí para acá es el remoto, ¿no? Entonces, las consultas van a seguir siendo remotas, no necesitamos acceso de red. Pero el detallito va a ser que siempre que haga una consulta voy a tener que hacer un join. ¿Ok? Acá no, porque el join ya estaba hecho. Nada más era hacer algo así como select asterisco from depto y ya. Pero ahora no, ahora aquí tendría que ser select from emp join depto y ya tenemos el mismo resultado. Entonces, con base a esto quisiera que me ayudaran a concluir. ¿Dónde sería bueno usar el método A y dónde sería bueno usar el método B? ¿Qué me dirían ustedes? Piénsenlo un poquito a ver qué podrían decirme. El método A podría utilizarse cuando hay pocos registros en las tablas que se van a las que se le va a hacer la vista materializada. Y el modelo B cuando las tablas tienen muchos datos y así utilizar el log para no recorrer todas las tablas cuando se hace la vista materializada. Ok. O sea, si nos vamos desde el punto de vista del volumen, si la tabla master tiene pocos registros en el método A, puede funcionar porque como son pocos registros, el refresh no sería tan tardado aunque fuera completo, ¿no? Puede ser. Y si tenemos demasiados registros, si tenemos tablas muy grandes, el método B puede ser bueno porque si tenemos demasiados datos y si hay pocos cambios, no tenemos que llevarnos todo, ¿no? Esa es una. Está bien. Entonces, otro criterio. Ese es uno. El método es bueno también cuando hay muchos cambios en las tablas. ¿Cuál de los dos, perdón? ¿El método qué? B. El B sería bueno cuando hay muchos cambios. Ok. Y entonces el método A sería cuando hay pocos cambios. Eso está bien, pero ¿qué implica que haya muchos y pocos? Si hay muchos cambios, ¿están de acuerdo que necesitaríamos, cómo sería la frecuencia de las operaciones de refresh? Por un lado, podrían ser pocos refresh, y por el otro lado necesitaríamos bastantes, ¿no? ¿Cuál de los dos métodos sería más adecuado, por ejemplo, si tenemos la necesidad de hacer refresh muy frecuentes? Imagínense un refresh cada 10 minutos o cada media hora, no sé. El método B. El método B sería el más adecuado. ¿Por qué? Pues Por porque los logs. son refresh rápidos, ¿no? No, nada más me traigo los cambios, ¿no? Los últimos cambios. Entonces, si tenemos requerimientos en donde los datos están cambiando muy rápido y eso implicaría que en un periodo de tiempo relativamente corto mi vista materializada puede quedar desincronizada bastante. Pero bueno, entonces lo que hacemos es incrementar los refreshes para no estar tan atrasados, ¿no? De noticias, por así decirlo. Como son demasiadas operaciones de refresh, ahí lo que más convendría es que utilizáramos el método B. Por lo tanto, ¿cuál sería, digamos, la desventaja si nos vamos con el método B? La ventaja sería que hacemos refreshes rápidos, ¿no? Y son vistas simples. ¿Y cuál sería el costo que estaríamos pagando de hacer eso? Véanlo del lado de donde está ahí la vista amarilla. Si nos vamos en el método B, nos vamos a traer los datos, digamos, pero en bruto, ¿no? Por cada una de las tablas. Pero el trabajo ahora se nos va a quedar del lado local, ¿no? Para hacer los joins, cada vez que queramos hacer joins entre esas vistas, pues vamos a tener que estar ligando los registros de una vista con los de la otra.
eso me puede generar cierta penalización, porque ahora el join lo tengo que estar haciendo cada vez que consulte a la vista en depth. ¿Sí lo visualizan? ¿No? Los datos me llegan por separado, pero entonces cada vez que los quiera consultar juntos, tengo que hacer el join local. ¿Ok? Entonces ahí podemos tener cierta penalización en desempeño. ¿Ok? Ahora, si nos vamos al método A, ¿cuándo sería adecuado el método A? De entrada, cuando tengamos situaciones en donde a lo mejor las tablas se actualizan con muy poca frecuencia. Son tablas, por así decirlo, tal vez semiestáticas que se actualizan ahí muy de vez en cuando. Entonces vale la pena que hagamos un refresh a lo mejor cada semana, ¿no? Ahí, y que en el sitio donde está la master, que ahí se haga todo el procesamiento. A lo mejor podemos hacer joins, podemos hacer consultas más complejas, ¿no? Donde todo el procedimiento de la consulta se haga en la base de datos master y ya nos regrese los datos ya preparados, bonitos, filtrados, con a lo mejor hasta con estadísticas, ¿no? Todos los datos ya bien procesados, y los pasa a la vista materializada. La gran ventaja de tenerlos así es que ya no tenemos que hacer más procesamiento sobre los datos de la vista, ¿no? Ya están preparados, es simplemente casi hacer select asterisco from vista y ya, ¿no? Así como lo ven ahí en el diagrama. O sea, en ambos métodos podemos llegar a tener, hacer operaciones sencillas, ¿ok? Como la que ven aquí, de select asterisco from m empleado, pero en el método B nosotros tenemos que hacer el procesamiento local y en el método A no tenemos que hacer nada. Vean que los datos vienen directo de la vista materializada. ¿Eso a qué se debe? Porque toda la complejidad de la consulta se aplicó en el nodo master una sola vez, ¿no? Se hace una sola vez, nos manda todo el bonche de datos, lo recibimos y trabajamos muy fácil, muy sencillo. Y acá no. Cada vez que consultemos a la vista, tenemos que estar haciendo el join o el procesamiento con las n vistas materializadas que tengamos, ¿no? Entonces me puede generar ahí un detalle de desempeño. Entonces, como bien viene acá, ¿no? Resumen, ¿qué diríamos? En resumen, ¿qué método vamos a emplear? Si se realizan operaciones de refresh muy esporádicas y se requiere buen desempeño, la opción método A es el correcto. Si se requieren realizar operaciones de refresh con cierta frecuencia, ¿no? Yo diría tirándole o apuntando a una alta frecuencia, y si no nos pega tanto el desempeño en cuanto a hacer el procesamiento local, pues el método B sería el adecuado, ¿vale? Muy bien. Ya se nos acabó el tiempo, ahora ya son las 11, qué barbaridad. Entonces, ¿les parece si le dejamos hasta aquí? Y ya le seguimos el próximo jueves, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta de esto? Está interesante, ¿no? Sí. Sobre todo esta es una opción más de distribución que pueden ustedes proponer cuando quieran hacer que su base de datos tenga una mayor disponibilidad, ¿no? Y ser también tolerante a fallas, porque ustedes pueden crear vistas materializadas en distintos nodos, no nada más en uno, ¿no? Si por alguna razón uno de los nodos se muere, pues pueden hacer la consulta en la vista materializada que esté en otro nodo, que a lo mejor sí esté vivo. Y en lo que el nodo se recupera, bueno, pueden estar consultando en otro nodo, ¿no? Entonces, suele ser también una opción para hacer distribución de datos, ¿ok? Muy bien, entonces, si no tienen dudas, le dejamos hasta aquí y nos vemos le seguimos el jueves. Ya el jueves hacemos ya ejemplos, ¿no? De cómo crear las vistas, ¿no? Sobre todo con la cuestión de las subconsultas, ¿vale? Profe, Sí, adelante. le pusieron una duda por el chat. En el chat dice,
En el método A no tenemos que decir el driving site. Sí, en ambos, ¿no? En ambos, cuando se crea la vista, tienes que decirle, bueno, no le llamaríamos aquí el driving site, ¿no? Más bien la tabla master, ¿no? En ambos tenemos que, para crear la vista, tenemos que decir de dónde va a jalar los datos, ¿no? Lo que no es necesario decirle es si vamos a usar un log o no. Eso lo resuelve en automático. Bueno, en automático el manejador. Nada más nosotros en la cláusula le decimos si va a ser un refresh rápido o si va a ser un complejo. Y ya el manejador se encarga de hacer uso del log. ¿Ok? Muy bien, entonces, si no hay más dudas, nos escuchamos el jueves. Hasta luego, profe. Bye, cuídense. Hasta luego, Hasta profe. luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye.